orgullo oligarca, por orgullo reberraco, Duque ha dicho que el plan de incursión marítima debe mantenerse como una de las opciones. Así lo denunció la opinión pública colombiana. Es evidente. Primero, hemos visto las afectaciones que ha tenido el pueblo venezolano por las carencias en el sector de la salud. Un país que no adelanta campañas de inmunización hace mucho tiempo. Basta con ver las cifras de unidades de cuidado intensivo. Basta también con ver las cifras que hay de desnutrición, de afectación estructural a la población. Entonces, una dictadura, pues claramente no va a querer compartir esa información veraz con el mundo. Y esa es la preocupación que tenemos nosotros en Colombia, pero que tienen los demás países de América Latina, la preocupación que tiene la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, es la preocupación que tienen los gobiernos de los países donantes, porque esta situación es apremiante. Era apremiante antes de la pandemia, por supuesto va a ser aún más apremiante con la pandemia. Y eso está pasando en las trochas de Colombia también. Estamos haciendo un esfuerzo gigantesco de control de trochas. Ayer capturamos a 15 trocheros, llamados así, y se pusieron a las órdenes de la justicia. Están presos. En una batalla para que no contaminen, no contagien, no enfermen a Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás, acusó este miércoles al mandatario de Colombia, Iván Duque, de supervisar personalmente varios campamentos de mercenarios. Analistas aseguran que la llegada de los 56 militares a Colombia no huele bien y aparentemente tendría de fondo una planificación de incursión marítima a Venezuela. Aquí lo analizamos. En Colombia, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le impuso medida de aseguramiento privativa a la libertad al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por presuntas irregularidades en la contratación de la Troncal de la Paz durante su primer periodo en el cargo entre el 2004 y 2007. Dolarización de la gasolina provoca inconformismo con los venezolanos. Estados Unidos prepara sanciones contra Luis Parra, el jefe del parlamento elegido por el gobierno de Nicolás en Venezuela. El encargado de negocios James Story adelantó que el ejecutivo de Donald Trump está haciendo su propia investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 5 de enero en la Asamblea Nacional. Francia desmiente este viernes que el líder opositor venezolano Juan Guaidó se encuentre refugiado en su embajada en Caracas, como lo afirmó el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza. Cambio de postura, nueva posición. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, agradeció este jueves a Rouhani por la liberación del rehén estadounidense retenido por el régimen desde 2018 y resaltó que este hecho muestra que alcanzar un acuerdo es posible. El CTI de la Fiscalía capturó a 2 integrantes de la policía quienes recolectaron las grabaciones y elaboraron los informes relacionados con las interceptaciones al teléfono del ganadero José Guillermo El Ñeñe Hernández. Preocupante, Colombia podría tener un panorama igual al de Venezuela por la falta de combustible debido a la falta de pagos, dice Fendipetróleo. Un juez argentino envió a juicio a la viuda y al hijo del extinto narcotraficante colombiano Pablo Escobar y al exfutbolista colombiano Mauricio El Chicho Serna en una causa en la que se investigan millonarias maniobras de lavado de activos provenientes del narcotráfico y el transporte de sustancias ilícitas a nivel internacional. Los colegios públicos y privados van a comenzar a retomar sus clases presenciales a partir del 1 de agosto, según informó el presidente Iván Duque. El anuncio se hará con un modelo de alternancia y gradualidad. Váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Venezuela, en Colombia y en todo el mundo. Por favor, regálenos un like, suscríbase a nuestro canal, active la campanita roja de notificaciones para que le llegue todo nuestro contenido a diario que estamos subiendo en nuestro canal Noticias de Última Hora. Arrancamos. Mucha atención porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado este miércoles al mandatario de Colombia, Iván Duque, de supervisar, según el presidente de Venezuela, personalmente varios campamentos de mercenarios aliados con paramilitares y ubicados en el país andino para preparar, según Nicolás, nuevas incursiones contra la nación caribeña. Tengo informaciones comprobadas de fuente certera que Iván Duque, presidente de Colombia, personalmente supervisa a través de jefes militares campamentos en Medellín, en Antioquia, en el norte de Santander, de grupos de mercenarios reagrupados con paramilitares
para preparar nuevas incursiones contra Venezuela, inclusive, digo más, por orgullo oligarca, por orgullo reberraco. Duque ha dicho... Esto habría dicho en la televisión de Venezuela. Tengo informaciones comprobadas de fuentes certeras que Iván Duque personalmente supervisa a través de jefes militares campamentos en Medellín. Exactamente, dice él, denuncia en el departamento de Antioquia. También habla que ha ido al norte de Santander, donde hay grupos de mercenarios reagrupados con paramilitares para preparar nuevas incursiones contra el país que dirige. Estamos hablando de Venezuela, dijo Nicolás durante un acto de condecoración a militares del país. El mandatario aseveró que Iván Duque, por orgullo oligarca, ha dicho que el plan de incursión marítima debe mantenerse como una de las opciones en referencia a los 2 arremetidas desde el Caribe que se produjeron hace un mes y en el que perdieron la vida 8 personas. Con palos, con chopo, con 38, con pistolita, a poner el pecho, a buscar a los mercenarios, a capturarlos, a amarrarlos, a someterlos y dominarlos a la fuerza de la República Bolivariana de Venezuela, como lo hicieron. Le digo a nuestro pueblo, a nuestra Fuerza Armada, a las fuerzas policiales, guardia en alto, exclamó el jefe del Estado. Al mismo tiempo, esto es curioso, llama a vigilar el mar, el espacio aéreo y la patria para que ninguno de estos grupos mercenarios que denuncian se están preparando en Colombia, que se están entrenando en Colombia bajo el amparo y el apoyo y financiamiento del presidente Iván Duque, puedan hacerle ningún daño a la institución o a ningún venezolano. Asombrados quedaron los gringos. ¿Ustedes saben por qué? Porque a ellos les habían hecho creer que ellos venían como salvadores del pueblo de Venezuela y que Venezuela no tenía quien la defendiera y que solo la presencia de ellos iba a generar un alborozo popular y iba a salir la Fuerza Armada a poner sus fusiles a sus órdenes, iba a salir el pueblo a aplaudirlo, iba a salir el FAES y la Policía Nacional Bolivariana a ponerse a las órdenes de ellos. Finalmente, Nicolás llamó la atención a las fuerzas de seguridad para que se preparen a tener capacidad preventiva de acción, capacidad de reacción para hacer al país inexpugnable de grupos al margen de ley, de mercenarios y de delincuentes y traidores que vulneran la vida. Para que ninguno de estos grupos mercenarios que se entrenan en Colombia bajo el amparo, el apoyo y el financiamiento del presidente de Colombia pueda hacerle daño a ninguna institución, a ningún venezolano, a ninguna venezolana. Preparémonos para tener capacidad preventiva de acción y preparémonos para tener capacidad reactiva. Sobre las diferencias políticas de Venezuela, Nicolás subrayó que estas se deben dirimir a través de la Constitución y a través de los votos y no de otras formas. Diferencias políticas entre venezolanos se dirimen de una sola forma, de una sola manera, a través de esta Constitución, a través de los votos, no a través de las balas. Digamos a todos los sectores políticos involucrados, votos sí, balas no. Muchísima atención porque esto coincide con la llegada de la Fuerza Élite Especial de los Estados Unidos de supuestamente venir a dar asesoría y acompañamiento a las fuerzas militares. Son exactamente, mucha atención, 53 los militares que han aparcado en Colombia y es la primera vez que llegan a Latinoamérica. Ya habían estado en Sudáfrica y en Oriente Medio y es una brigada de asistencia y seguridad del Comando Sur de los Estados Unidos. Esto es lo que por encima se conoce, pero atención porque los Estados Unidos tiene desde el mes de abril apostados en el Caribe todo un contingente de aviones, buques, marines y otros para tratar de estrechar presuntamente todas las vías de las rutas que operan los grupos ilegales. Y con esto también es cierto que el Senado de Colombia está incómodo y ha pedido explicaciones al presidente de Colombia, Iván Duque, por esta incursión de este grupo de militares que sin consentimiento del Parlamento colombiano llegaron al país. ¿Qué hay detrás? Analistas internacionales supuestamente han dicho que son otro de los fines que trae esta misión de los militares de Estados Unidos y por eso Nicolás, en lo que acabaron de escuchar, Nicolás desde Venezuela hizo el anuncio del reagrupamiento de las fuerzas para una nueva incursión marítima que iría hasta Venezuela y esto fue lo que dejó entrever
Nicolás en su alocución televisada el día anterior. Incluso se conoce, y esto está caliente, mucha atención, esta información es confidencial, la canciller María Zaharova desde Rusia informó que Estados Unidos pretende una nueva incursión en el país caribeño según los servicios secretos desde el Kremlin, aunque el gobierno colombiano desmiente estas afirmaciones. Muchos analistas suponen que son otras las intenciones que hay detrás del arribo de estos militares de las toldas del chavismo, hablan que es el fin y que se están preparando a grupos que son expertos en supervivencia y en conflicto a gran escala. Y esto lo dijo el presidente Nicolás. Está temeroso, el tema no huele bien. ¿Acaso hay una nueva incursión que se están preparando? Esta llegada, ustedes pueden comentar si es coincidencia o si es normal o si es rutina desde el ejército de Colombia tener estos encuentros con los Estados Unidos. El ministro de la Defensa, Carlos Holmer Trujillo, pues ha dicho que esto siempre lo han hecho con los Estados Unidos, pero recuerden que hace poco, un mes, se dio a conocer la incursión marítima que dio con la captura de 67 personas en Venezuela y que fueron eliminados 8. Incluso también coincide con las declaraciones de Donald Trump cuando dijo que si Estados Unidos lo hubiera hecho, hubiera sido diferente y perfecta, y que hubieran llegado con todo el ejército a invadir a Venezuela. Tienen todo en el Mar Caribe, en las costas de Venezuela, está todo el equipo allí detrás de los grupos ilegales supuestamente, y están esperando las directrices directamente de los Estados Unidos, qué es lo que tienen que hacer en Colombia. Muchos analistas en Venezuela hablan de que de esto no hay nada bueno con la llegada de los Marines, aunque por las toldas del guaidosismo dicen que este es el inicio de la libertad de Venezuela. Le están apostando por una incursión de Norteamérica, y atención porque ya esto es verídico, están en Colombia los militares expertos de Estados Unidos. En el comunicado del Comando Sur fueron muy enfáticos en decir que Estados Unidos ayuda a los socios a desarrollar capacidades de seguridad para que puedan aplicar presión existente sobre organizaciones extremas y fuera de la ley y brindar seguridad a su nación, mientras, escuchen esto, nos ayudan a contrarrestar las posibles señales de enemigos en contra de los Estados Unidos. Y como ustedes bien lo saben, lo ha dicho Donald Trump, Venezuela es un foco enemigo para USA. Incluso la Casa Blanca ha puesto precio por Nicolás y varios de sus ministros en Miraflores por temas de narcotráfico. Esto está caliente, huele mal. Amigos, ¿ustedes qué piensan? ¿Esto es solo una operación de rutina? ¿Otro show del loquillo de Nicolás? ¿O de fondo se viene preparando una nueva incursión para Venezuela? Lo leemos en los comentarios. Bueno, continuamos con mayor información y estamos en Venezuela. Nos llega información directamente de la capital y de diferentes ciudades donde hay inconformismo, hay manifestaciones por la escasez y la dolarización de la gasolina, y esto sucede a diario según varias denuncias que nos llegan a nuestro portal. Miles de personas se han manifestado contra el nuevo sistema de racionamiento que ha diseñado Nicolás en Venezuela y que busca distribuir, en el caso del combustible obtenido por parte del gobierno que dirige Rouhani desde Oriente Medio y cuyas fallas se presentaron inmediatamente. Por ejemplo, desde Caracas nos dicen que los policías del gobierno han apuntado a quienes manifiestan en la estación de servicio de la Urbina. Grupos de personas se han manifestado de forma pacífica hasta que llegan oficiales de la Policía Nacional Bolivariana para dispersarlos. Esto no es lo único que se ha desarrollado en las últimas horas. En la última semana se conoce de concentraciones en Lara, en el estado de Barquisimeto, Anzoátegui y Mérida, entre puntos de la nación caribeña. La reapertura de las gasolineras trajo consigo la salida a la calle de muchos ciudadanos confinados desde mediados de marzo por la cuarentena del COVID y por la escasez de combustible que obligó a los venezolanos a dejar sus vehículos estacionados. Conocemos amigos en Venezuela que nos cuentan que les toca hacer colas hasta por 12 horas para poder tanquear sus vehículos. Esta es la nueva normalidad que ha llevado a viejos vicios relacionados con el suministro de combustible, un aspecto que ha fallado en los últimos años en algunas zonas del país caribeño y que este año se ha recrudecido en toda la nación con las mayores reservas probadas de petróleo. Desde el primer día de la distribución de la gasolina que llegó desde Oriente Medio hubo fallas, denuncian desde Venezuela, aunque las autoridades han insistido en que las estaciones de servicio abrirían desde las 5 de la mañana. Muchas de ellas empezaron a atender con clientes con un retraso hasta de 7 horas, algo que se repite y se ha vuelto común desde el martes hasta el jueves. Del listado de gasolineras que tendrían la opción de surtir a precio subsidiado, unos $3 de depósito, en el cuarto día algunas ofrecen solo tarifas internacionales, con lo que respaldar por completo
puede costar hasta $50, bastante caro, en un país en el que el salario mínimo es de $2. Mientras tanto, la petrolera estatal PDVSA mantiene a través de las redes sociales una intensa promoción de puntos de venta sin restricciones de compra, en los que únicamente se venden a precio internacional y pagos en divisa, algo inalcanzable para la mayoría de la población. Muchos venezolanos se han quedado sin la oportunidad, según las denuncias, de cargar esta semana debido a la gran afluencia de vehículos que esperan recibir dosis de combustible subsidiado que a orden gubernamental se entregará un día a la semana según el último número de la placa vehicular. En el este de Caracas, decenas de personas se han marchado de las colas luego de horas de espera debido a que se termina la gasolina en estos lugares, o es lo que están comunicando unos a otros en la larga fila. El gobernador de Anzoátegui, en el noreste, Antonio Barreto Sira, mostró imágenes de que dan cuenta esta realidad también en su estado, donde los ciudadanos viven un calvario que significa hasta 12 horas, lo que ya les habíamos contado y que nos han contado amigos desde Venezuela. Tienen que esperar hasta 12 horas sin la seguridad de que puedan cargar la gasolina para sus vehículos. Me parece mentira, porque era una locura, no sabíamos que recorrí varias bombas, no tenían manguera, nadie sabía si era subsidiado, si es en dólares, si es la locura, pues. Pero ya aquí marcaron la cola, ya aquí se acabó la gasolina. En el miércoles, las numerosas gasolineras registraron colas de vehículos que esperan conseguir litros de combustible, pero este jueves no lo han podido hacer, según las informaciones que nos llega desde Venezuela, del portal también Infobae y de muchos amigos que nos reportan estas denuncias a través de nuestros contactos. Cambiamos de noticias, mucha atención porque nos llegan informaciones directamente desde los Estados Unidos y nos han comentado que allí se están preparando sanciones contra Luis Parra, quien es el jefe del parlamento elegido por el gobierno de Nicolás en Venezuela. El encargado de negocios, mucha atención, estamos hablando de Jen Story, adelantó e informó al público que el ejecutivo de Donald Trump está haciendo su propia investigación sobre los hechos que ocurrieron el 5 de enero en la Asamblea Nacional. Según Jen Story, el encargado de los negocios de los Estados Unidos en Venezuela, adelantó que el gobierno de los Estados Unidos está preparando sanciones contra Luis Parra, quien funge como el presidente de la Asamblea Nacional legítimo y que fue ratificado también por la TSJ, el presidente de la Asamblea Nacional elegido por el chavismo y la oposición minoritaria en detrimento de Juan Guaidó, designado como tal por la oposición mayoritaria. En un encuentro virtual con periodistas que tuvo lugar el jueves y que recoge el periódico El Nacional, Story se refirió a los hechos del 5 de enero en la Asamblea Nacional, cuando se debía de celebrar lo que era la votación para elegir la nueva cúpula parlamentaria en la que se esperaba que fuera ratificado Juan Guaidó. El diputado Luis Parra. Luis, ¿qué tal? Espero que esté bien, pero como usted sabe, no es presidente de la Asamblea Nacional, no importa lo que dice también la TSJ, que solo trabaja para lo que dice el régimen, porque la verdad que todos sabemos, en diciembre Luis Parra fue destituido del partido Primero Justicia por su participación en la operación Alacrán, que fue un intento del régimen de decir plomo o plata a los diputados en no votar por Guaidó. Pero la verdad es que más de 100 votaron apoyando al presidente Guaidó. Todos recordamos que trataron de parar el acceso a la Asamblea Nacional, hasta que utilizaron colectivos con armas para bloquear la entrada a la Asamblea Nacional. Pues bien, las fuerzas de seguridad impidieron la entrada a Guaidó y a más de 100 diputados afines, pero sí permitió la de Parra, los diputados que acabaron votando como nuevo jefe del Congreso de forma paralela. Estamos recordando, en esta sesión celebrada en la redacción del Nacional, Guaidó era ratificado al cargo por 100 diputados. Diputado Luis Parra, espero que esté bien, pero como usted sabe, no es el presidente de la Asamblea Nacional, dijo Story. Todos recordamos que usaron colectivos para bloquear la entrada a la Asamblea Nacional y no hay registro de quórum ni de
de quienes votaron por él, dijo el funcionario estadounidense. El diplomático norteamericano reveló que Estados Unidos está realizando a priori su propia formulación, investigación sobre los hechos, porque los que socavan la democracia son sancionables. Ya tenemos preparadas las sanciones contra Luis y algunos de su grupo. Vamos a sancionar y vamos a bloquear la visa de todos los miembros de este circo, le dijo a Luis Parra Jane Story. La elección de Parra ha cobrado actualidad a raíz de una reciente resolución del Tribunal Supremo de Justicia en la que lo respalda como jefe del Parlamento, algo que tanto Guaidó como sus aliados internacionales, incluye a Donald Trump con Estados Unidos y la Unión Europea, que han rechazado esta postura. La cuestión de quién ocupa la presidencia de la Asamblea es de suma importancia en la actual crisis de coyuntura política que hay en Venezuela, y si lo miramos en el tema de Guaidó, basa su legitimidad como presidente encargado del país en el cargo de titular del Palacio Legislativo, y si perdiera este último también perdería el primero. Jane Story está llamando a buscar una solución política. Además, insistió en que Estados Unidos busca una solución política que sea constitucional y sobre todo pacífica para Venezuela. La Casa Blanca ha propuesto que tanto Nicolás como Guaidó se aparten para dar paso a un gobierno de transición que pueda resolver los problemas que hay en el país y lo que lo guíe hacia unas elecciones libres. Según Jane Story, dice: yo creo que dentro del régimen y dentro del chavismo hay personas que reconocen que sus mejores días pueden llegar cuando hayan elecciones libres y justas, y no podemos hablar de elecciones libres y justas cuando el gobierno puede elegir a la oposición, indicó aludiendo a las inhabilitaciones de partidos y candidatos en las elecciones del 2018. Estados Unidos dictó numerosas sanciones contra Nicolás y sus colaboradores por saltar derechos humanos, corrupción y hasta narcotráfico. En los últimos meses han centrado su atención en la industria petrolera, otra principal fuente de ingresos para Venezuela, según indica la Europa Press. Mucha atención porque se pone caliente el tema entre las embajadas de Francia y el gobierno de Nicolás. Francia desmintió el viernes que el líder opositor venezolano Juan Guaidó esté refugiado en su embajada en Caracas. Lo hemos confirmado varias veces a las autoridades venezolanas, indicó la portavoz del Ministerio francés de Relaciones Exteriores. Francia ha desmentido rotundamente este viernes que el líder opositor, estamos hablando de Juan Guaidó, que se encuentra refugiado en su embajada en Caracas, como lo afirmó el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. Agnes von der Muhl, quien es el embajador, dice: el señor Juan Guaidó no está en la residencia de Francia en Caracas, lo hemos confirmado varias veces a las autoridades venezolanas, indicó el portavoz del Ministerio francés de Relaciones. El desmentido tuvo lugar luego que el jueves el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, afirmara que Guaidó estaba en esa embajada. Unos días antes, el presidente Nicolás Maduro había insinuado que el dirigente parlamentario estaba escondido en una sede diplomática. Más temprano, Jorge Arreaza habría afirmado que el líder opositor estaba en la embajada de Francia en la capital de Venezuela 3 días después de que Nicolás insinuara que el dirigente parlamentario estaba escondido en su sede diplomática. Guaidó es objeto de múltiples procesos judiciales desde que se proclamó mandatario interino en enero de 2019, aunque no se conoce que exista una orden de detención en su contra. Nosotros no podemos ingresar a una residencia de embajada de cualquier país, en este caso España o de Francia, y que la justicia se los lleve por la fuerza. No se puede, contestó Arreaza en una entrevista radial a un periodista que le preguntó por la supuesta presencia de Guaidó en la embajada francesa, así como por su mentor Leopoldo López, quien se encuentra en calidad de huésped en la residencia del embajador español en Caracas desde hace más de un año. Francia figura entre los más de 50 países que reconocieron en 2019 a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Esperamos que estos gobiernos rectifiquen y entreguen a los prófugos de la justicia venezolana, agregó Arreaza. El canciller dijo de que se trata de una situación profundamente irregular. Es una vergüenza para la diplomacia en España, es una vergüenza para la diplomacia de Francia lo que ha ocurrido, y eso les va a pasar factura muy pronto. El lunes Nicolás insinuó que Juan Guaidó estaba escondido en una embajada, aunque lo hizo sin mencionarlo expresamente en un señalamiento que negó de inmediato el dirigente opositor, en donde le dijo: te mienten, escribió el líder opositor momentos después en Twitter, asegurando estar donde siempre, con la gente. La embajada francesa ha reportado actividades regulares. El viernes de la semana pasada, el embajador Nadal publicó una foto junto al nuevo embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Merkel Bastarov, a quien recibió en la sede diplomática, según lo que está informando la AFP. Mucha atención porque el presidente de los Estados Unidos ha volteado su postura con respecto a lo que piensa del gobierno de Hassan Rouhani en Irán. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le agradeció este jueves
al país persa por haber liberado al rehén estadounidense que había sido detenido por este gobierno desde el 2018 y resalta que este hecho muestra que alcanzar un acuerdo es posible. Además, afirmó que Washington no se rendirá hasta que devuelva a todos sus ciudadanos detenidos erróneamente en Irán y en otros países. Según Donald Trump, dijo lo siguiente: acabo de hablar con el ex rehén estadounidense Michael White, quien se encuentra ahora en Zurich después de haber sido liberado por el gobierno de Rouhani. Se subirá a un avión estadounidense pronto y volverá a los Estados Unidos, indicó el mandatario a través de su cuenta en Twitter. El intercambio de presos fue realizado en Suiza. El país persa liberó a un estudiante norteamericano que cumplía una condena de 10 años de cárcel. Donald Trump dijo: hemos repatriado a más de 40 rehenes y detenidos estadounidenses desde que llegué a la presidencia. Agradezco a Rouhani. Esto muestra alcanzar que un acuerdo es posible. Por su parte, White es el primer marine detenido por Rouhani durante el gobierno de Donald Trump, que fue detenido en 2018 y fue condenado, entre otros cargos, por agredir verbalmente al líder supremo de la República Islámica, Ayatollah Ali Khamenei. Al Departamento de Estado norteamericano confirmó en marzo que había abandonado la cárcel por razones médicas, pero que debía permanecer bajo custodia en la embajada de Suiza, que representa los intereses diplomáticos de Washington en Teherán. Fuentes conocedoras de estas negociaciones le confirmaron a CNN que la libertad de White era definitiva, algo que la propia familia celebró en un comunicado en el que han dado por concluida esta pesadilla. La madre del exmilitar le dio gracias al gobierno de Donald Trump por estas gestiones para poner fin a 638 días en las que su hijo, según la familia, habría sido rehén de la Guardia Revolucionaria de Rouhani. La entrega de White a Estados Unidos se confirmó un día después de que el científico de este país, Cyrus Asghari, aterrizara en la República Islámica tras permanecer detenido en el país norteamericano, según el gobierno de Rouhani. Pudo regresar después de que fuera absuelto de los cargos que se le imputaban, negando así cualquier posible canje. También, el portavoz del Departamento estadounidense, Morgan Ortagus, desmintió esta semana que Washington hubiese pactado un intercambio entre White y Asghari, alegando que Estados Unidos llevaba desde diciembre intentando deportar al científico, pero el gobierno de Rouhani había paralizado el proceso. Mucha atención, nos vamos para Colombia. Esto es algo insólito que está sucediendo con la justicia de Colombia. El CTI de la Fiscalía dio captura a 2 personas integrantes de la policía, quienes habrían recolectado las grabaciones y audios que elaboraron los informes relacionados con las interceptaciones al teléfono de el ganadero extinto José Guillermo Hernández, más conocido como alias Ñeñe. Se trata de Jefferson Fabián Tocarruncho y el sargento Guadí Velázquez. El abogado Miguel Ángel del Río, quien reveló las grabaciones, llamó sobre el procedimiento de detención. Están citando en este mismo momento a los investigadores de la DIJÍN que participaron en las interceptaciones de la Ñeñe política para darle a conocer la captura en su contra por parte del fiscal Daniel Hernández. Información mencionada por el abogado fue confirmada por fuentes cercanas al proceso y este viernes se realiza la audiencia de legalización de captura ante un juez de control de garantías. Los procesos que se le formulan, los delitos es fraude procesal, saltamiento ilícito de comunicaciones, maniobra irregular de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público y uso ilícito de comunicaciones. Recordemos que en los audios el ganadero hablaba sobre posibles irregularidades electorales relacionadas en la campaña del presidente Duque, hecho que ya está siendo investigado por la Fiscalía. El nombre de Ñeñe Hernández cobró relevancia luego de que la Fiscalía lo relacionara con el narcotraficante Marquitos Figueroa y con una fortuna superior de $1 billón. Mucha atención, esta es noticia internacional y también incluye a Colombia. Un juez argentino envió a juicio a la viuda y al hijo del extinto narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria y al exfutbolista colombiano Mauricio Chicho Serra en una causa en la que se investigan millonarias maniobras de lavado de activos provenientes del tráfico de sustancias ilícitas a nivel internacional. Según informaron este jueves fuentes del Ministerio Público Fiscal, María Isabel Santos Callero, Juan Sebastián Marroquín, el exjugador de la Selección Colombia y de clubes como Boca Juniors, son 3 de los 9 imputados que se presentarán en el banquillo, tal como dispuso el Juzgado Federal de la Ciudad Bonaerense de Morón, dirigido por el magistrado Néstor Raval. La investigación apunta de que todos ellos, entre los que también se encuentra el empresario Mateo Corvo, habrían realizado un aporte esencial para inyectar en Argentina fondos de José Byron Piedradita Ceballos, vinculado al líder del cartel de Medellín. Cabe recordar que Serna jugó en Boca Juniors en 1998 y 2002 y
tuvo como compañeros a los también colombianos Oscar Córdoba y Jorge Bermúdez, logrando 3 títulos de Liga, 2 Copa Libertadores y una Copa Intercontinental. A la viuda y al hijo de Escobar, que viven en Argentina, se les acusa de haber efectuado un aporte de la naturaleza esencial para cumplir los objetivos criminales de la estructura ilícita mencionada, al haber sido quienes en 2007 supuestamente introdujeron y unieron los intereses de Piedrahíta, Ceballos y Corvo. En el 2018, al conocer los procesamientos judiciales, la Fiscalía habría señalado que existe documentación que acredita que Marroquín reconoció haber sido, junto a su madre, quienes presentaron a Piedrahíta Ceballos como inversor de los proyectos que llevaba adelante Corvo, quien reconoció a favor de su madre e hijo una comisión del 4.5% del total de la inversión realizada. Sobre el Chicho Serna se sabe, pese a la acusación de haber entregado a Piedrahíta Ceballos a un precio irrisorio y ficticio los derechos posesorios de un inmueble situado en el paraje denominado El Campito y 2 lotes en el barrio Tierra Vista. Piedrahíta Ceballos, deportado en noviembre pasado a su país desde los Estados Unidos, donde tuvo varios meses de encarcelamiento, figura en el Departamento de Justicia estadounidense como un patrón de organizaciones narcocriminales colombianas y de haber colaborado con una red vinculada con los carteles de Medellín y Sinaloa y las Autodefensas Unidas de Colombia. En el caso de Argentina, se inició a raíz de una investigación preliminar desarrollada por la Procuraduría a partir de una información enviada de Estados Unidos que apuntaba a vínculos del colombiano con personas físicas y jurídicas del país latinoamericano. Mucha atención porque esta noticia es preocupante. Estamos hablando de que Fendipetróleo Nacional advierte a través de un comunicado que posiblemente Colombia entraría a un racionamiento de gasolina y que todo esto se suma a estaciones de servicio sin inventario, pequeños empresarios que están endeudados y sin flujo de caja para sostener un equipo de trabajo y con una amenaza contractual por algunas empresas de distribución mayorista que han incumplido con los pagos. Todo daría perfil a un posible desabastecimiento generalizado de combustibles, escenario que ya se está materializando en algunos puntos de venta, indicó el gremio en el documento. Los empresarios han destacado que esta crisis podría ser evitada si el Ministerio de Minas y Energía hubiese atendido las soluciones propuestas por el sector de manera oportuna. Las estaciones de servicio de distribuciones minoristas son un negocio de carácter familiar por naturaleza y pasan de generación en generación, lo cual se evidencia que los 3.415 distribuidores minoristas son propietarios de una sola estación de servicio. El gremio destacó que pese a haber garantizado la prestación del servicio en medio de la crisis, los distribuidores minoristas han sido descalificados por algunos con señalamientos injuriosos que ponen en duda la rectitud de este sector. Sin tener presente que el margen de comercialización minorista es del 9,3%, los empresarios pidieron enfáticamente que, al igual que otros sectores, sean tenidos en cuenta para los alivios o estímulos con el fin de sostenerse en el medio de la crisis que afecta por el COVID-19 al país. El llamado es a que la política pública cobije también a las estaciones de servicio, sector que es transversal de toda la economía del país, según las indicaciones informativas que nos entrega Pulso. Mucha atención. Información muy importante, sobre todo para los colegios y los estudiantes en el país. Los colegios públicos y privados van a comenzar a retomar clases presenciales a partir del 1 de agosto, según lo ha informado el presidente de la República, Iván Duque, quien anunció que se hará como un modelo de alternancia y gradualidad. No es que a partir del 1 de agosto estén todos los colegios activados con presencia total. Estamos avanzando con esa gradualidad de modelo de alternancia, afirmó el mandatario en el programa diario de televisión del que se habla sobre las medidas del gobierno para enfrentar el COVID. En este sentido, el mandatario manifestó que el regreso será definitivo y con secretarías de educación de los municipios y con los colegios para darle tranquilidad a los padres que tienen temor de que sus hijos regresen a clases presenciales. En marzo, Duque suspendió las clases presenciales en escuelas y colegios, medida que días después se extendió a las universidades. Por su parte, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, manifestó que desde el 1 de agosto el gobierno espera contar con todos los protocolos de bioseguridad para el retorno a las aulas, por lo cual se harán varias evaluaciones regionales. Por otra parte, Angulo también manifestó que 47 proyectos de infraestructura educativa en 13 de los 32 departamentos del país beneficiarán a más de 38.000 estudiantes que están en marcha y cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Mucha atención porque un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por presuntas irregularidades en la contratación del Troncal de La Paz durante su primer periodo en el cargo en 2004 y 2007. En el comunicado de la entidad informó la decisión, por lo cual le fue comunicada al presidente de la República para que suspenda a Gaviria del cargo y el nombre a un gobernador encargado. Según la investigación, cuando Gaviria se desempeñó como gobernador de Antioquia entre el 2004 y 2007, incurrió en delitos
de contratos sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, heterogéneo, con peculado, apropiación a favor de terceros. El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, vinculado a una investigación por irregularidades de contratación, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad. El fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento de pavimentación de la troncal de La Paz en el tramo La Cruzada Caucasia, suscrito en 2005 por valor de 41.663.432.778 pesos, se pactó inicialmente un anticipo del 25% que luego se amplió al 29%. La decisión fue comunicada el día de hoy al presidente de la República para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo. Según la Fiscalía, esto significa casi 1.500 millones de pesos de más. Para el contratista, esta modificación desconoció requisitos legales esenciales como los principios de planeación y transparencia. Además, de acuerdo a la entidad, el anticipo fue pagado sin que se hubiera aprobado una garantía contractual para asegurar la destinación correcta de los dineros. Los elementos recopilados en el proceso, que se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000, indican que Aníbal Gaviria Correa, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia entre el 2004 y el 2007, incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros, lo que habría obligado al contratista a invertir más de 10.000 millones de pesos en maquinaria y equipos. La investigación evidenció asimismo que, de acuerdo con la Fiscalía, se hicieron 2 adiciones al contrato sin atender los principios de la contratación pública, una por 4.000 millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la troncal y otra 4 días antes de finalizar el periodo del gobernador. Los hechos investigados están relacionados con las modificaciones al contrato de mejoramiento y pavimentación de la troncal de La Paz, tramo La Cruzada Caucasia, suscrito en el 2005 por más de 41.000 millones de pesos. Para la Fiscalía, era el gobernador el representante legal del departamento, el ordenador de gasto, y aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación. Esta última, según el organismo, la investigación debía ser objeto del nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original, y el valor es de 16.000 millones de pesos. La investigación contra Gaviria se debe a que, como el representante legal del departamento y ordenador del gasto, debía ejercer vigilancia sobre la contratación, aunque hubiera delegado esa función. Vamos a la parte final. A ustedes, mis amigos, si les gustó este video, por favor, manito arriba. Si no les gustó, manito abajo. Lo importante es que ustedes sean partícipes. Ustedes son nuestra razón de ser y nos esforzamos cada día por traerles buena información para todos ustedes, y sobre todo veraz y de buenas fuentes. Suscríbanse a nuestro canal, los queremos muchísimo. Nos escuchamos en el próximo video aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora, el único. Hay muchos, pero aquí es la información más original. A ustedes, un abrazo. Nos escuchamos en el próximo video. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita roja.